de glándulas de secreción interna, o también conocidas como las glándulas endocrinas, justo la que habíamos hablado pues entre las primeras semanas de clase. Ahora, estas glándulas endocrinas iban a secretarte hormonas que a su vez la iban pues a expulsar a través del torrente sanguíneo. Y estas hormonas a través del torrente sanguíneo pues iban a llegar a los diferentes órganos, en las cuales ya te iban a formar hormonas o secretar hormonas, pues, en las cuales van a realizar una función. Entonces, estas hormonas tienen la función también de regular el organismo, estimula y regula el organismo. Bien, entonces, ¿quiénes lo van a conformar? Vamos a ver hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales. Ahora, también van a haber órganos en los cuales van a ser mixtos, que también lo habíamos mencionado en la clase anterior y cuando hablamos sobre glándulas en las primeras semanas de tejido epitelial. Ahora, ¿a quiénes vamos a tener acá? Vamos a tener al páncreas, que cumplía una función mixta. Pues, así hablábamos de su lado exocrino, nos iba a secretar lo que vendría a ser el jugo pancreático. Y si hablábamos netamente del lado endocrino, que es lo que hoy día vamos a tocar, pues te iban a formar hormonas. En los ovarios, de igual manera, la parte exocrina vendría a ser pues el ovocito 2 o el óvulo Y, para que éste sea fecundado y sea implantado en el útero, ya para que se desarrolle lo que vendría a ser el embarazo. En los testículos, de igual manera, su lado exocrino, pues es la expulsión o a través de ella que se forma lo que vendría a ser los espermatozoides, o si hablamos del semen. Y en su lado endocrino, que es lo que vamos a ver, van a ser las hormonas. Ovarios, estrógeno, progesterona, y los testículos, la famosa testosterona. Y es justo lo que abarcamos. Pues abarcamos netamente a partir de lo que vendría a ser el hipotálamo. Luego del hipotálamo vamos a ver a la hipófisis, que es donde las hormonas que salen del hipotálamo se van a centrar en la hipófisis. Hablaremos de los lóbulos que tiene. En la tiroides, luego de la salida de estas glándulas, bueno, de estas hormonas en sí, que van a salir de la hipófisis, pues para ubicarse ya sea en la tiroides, en las glándulas suprarrenales, en el páncreas, en los testículos, en los ovarios. Ya. Bien, entonces, justo como habíamos tocado, pues, una pequeña introducción sobre el caso de las glándulas, donde teníamos las exocrinas, donde pues sus productos o las excreciones de esta iban a ser fuera. Ahora, ¿quiénes también podemos considerar acá? Pues las glándulas lagrimales, pues las lágrimas van a ser secretadas de forma externa. Las salivales, las mamarias, las glándulas sebáceas. Ahora, en el caso del endocrino, que esta solo te iba a presentar el adenómero, como bien lo habíamos hablado en tema de tejido glandular, que solo te presenta el adenómero, pues ella ya no va a tener la presencia del conducto,
¿no? Que había en el caso de las exocrinas. Entonces, estas, como solo tienen el adenómero, la van a vertir su sustancia a través del torrente sanguíneo. Ahora, ¿a quiénes vamos a tener acá? Hipófisis, timo, tiroides y las glándulas renales, ¿no? Que específicamente es las glándulas suprarrenales. Ahora, entonces, estas glándulas son órganos que se van a especializar en la producción y secreción de sustancias. Este es el concepto. Y vamos a tener estas dos clasificaciones. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué otra característica más pueden tener estas glándulas endocrinas? ¿No? Que aparte no van a tener el conducto excretor, que sus secreciones se liberan directamente a la sangre, que van a actuar a distancia sobre órganos y tejidos diana. Y su efecto, pues es más lento, pero prolongado. Y aquí tenemos las imágenes de los ejemplos, pues tiroides, la hipófisis, suprarrenales y el páncreas. Páncreas, pero su lado endocrino. Recuerden que el páncreas es una glándula mixta. Ahora, de las exocrinas, ellas te presentan el conducto excretor. Sus secreciones, pues, sobre la superficie, ya sea interna o externa de los tejidos cutáneos, como por ejemplo el sudor, que también es una forma de excreción. La mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos. Y tenemos las glándulas salivales como ejemplo. Ahora, actúan localmente en el lugar donde se produce. Y a comparación de las endocrinas, su efecto va a ser más rápido y de corta duración. Tenemos glándulas salivales, las glándulas gástricas, el páncreas en su lado exocrino y las glándulas sudoríparas. Bien. Entonces, estas hormonas, estas secreciones también, estas glándulas también se van a clasificar según el tipo de secreción que puedan tener. Es como, vamos a decir, un recordaris de lo que habíamos hablado las primeras semanas de clase. Entonces, tenemos las holocrinas, que la característica que van a tener ellas es que las células se destruyen para poder segregar las sustancias que fabrican. Entonces, como podemos ver en la imagen, ¿no? Estas células, que son las que se van a encargar, pues, de secretar la sustancia para que ésta se almacene y luego sea liberada, pues se van a desintegrar. Y se van a poder segregar para que fabrique la sustancia. Ahora, en el caso de las merocrinas, ellas son emitidas al medio externo por exocitosis. Algo muy común que también ocurre en la función endocrina. Es decir, que la secreción que se va a dar acá se va a dar también como una parte de la porción de la célula. Ahora, en el caso de las apocrinas, ellas van a perder parte de la célula, como podemos ver en la imagen. Durante la secreción, entonces, ¿quiénes vamos a tener acá? A las mamarias, a las sudoríparas, a las púbicas, labiales y de los pezones. Bien, esas serían por su forma de secreción. El sistema
sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas que producen hormonas que regulan diversas funciones corporales. Las principales glándulas endocrinas incluyen la tiroides, las glándulas suprarrenales y la hipófisis. Las hormonas regulan el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la respuesta al estrés. El equilibrio hormonal es crucial para mantener la salud general del cuerpo. Ya, entonces, con respecto a las hormonas, estas van a ser sustancias químicas, azules, rojas y blancas, pues que van a ser segregadas sobre todo por las glándulas endocrinas. Ahora, van a funcionar como mensajeros químicos, pues van a transportar información de una célula a otra. Por lo general, son liberadas directamente dentro del torrente sanguíneo, ya sean solas o asociadas. Van a tener un efecto, como mencionamos, en determinados órganos o tejidos a distancia, de donde se sintetizaron. Por eso es que de ahí estas se producen en las llamadas endocrinas. Ahora, estas hormonas pueden actuar sobre la misma célula, a las cuales se las puede conocer como la acción autocrina, o células continuas, que la vas a conocer como la acción paracrina, interviniendo sobre todo en el desarrollo celular. Bien, entonces, en el caso de las autocrinas, ahí como podemos ver la imagen, ¿sí? Que va a actuar sobre la misma célula que la sintetiza y la libera. Ahora, como ejemplo, pueden ser los factores de crecimiento que regulan la división y diferenciación celular. Si hablamos de las paracrinas, como también van a ver en la imagen, que actúan sobre células continuas, un ejemplo de ellos podría ser las células de la secreción de neurotransmisores, o ya sean los factores de crecimiento locales. Bien, estas hormonas también van a tener clasificación. Ahora, la podemos ver por su química, pues básicamente es donde tú vas a analizar la estructura. Ahora vamos a tener dos, las esteroideas y las no esteroideas. En el caso de las esteroideas, ellas van a ser derivadas del colesterol. Entonces, ¿de quién estaríamos hablando? Estaríamos hablando de la testosterona, del estrógeno, de la progesterona y también del cortisol. Si hablamos de las no esteroideas, aquellas que no van a ser derivadas del colesterol, vamos a tener, en el caso de las aminas, que tú vas a encontrar a la adrenalina y a la noradrenalina. Si hablamos de los péptidos, podríamos ver a la vasopresina o oxitocina. Y en el caso de las proteínas, ahí tú vas a encontrar a la prolactina, a la insulina o al glucagón.
y las glucoproteínas como la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante. Entonces, ellas las vamos a encontrar en las no esteroideas. Si hablamos por su mecanismo de acción. Ahora, este mecanismo de acción te va a comprender lo que vendría a ser el transporte. El carrito que va a tener la hormona por su paso por el plasma y su llegada o ya sea la entrada a la célula. Entonces, ahí también vamos a tener de dos tipos, los hidrosolubles y los liposolubles. En el caso de los hidrosolubles, ellos van a hacer que la hormona se va a difundir desde la sangre al líquido intersticial. Y en estos hidrosolubles tú vas a encontrar a los peptídicos y a las catecolaminas. Ahora, si hablamos de los liposolubles, las hormonas se van a difundir no desde la sangre, sino fuera de la sangre. Es las liposolubles que van a atravesar la bicapa. ¿A quién vas a encontrar acá? A las esteroideas y a las tiroideas. Si hablamos de su tipo de acción hormonal, entonces vamos a ver a las endocrinas. Ahora, estas endocrinas nos van a hacer referencia a un efecto del mensajero químico, pero a largas distancias. En el caso de la paracrina, ella se va a estar relacionada con lo que vendría a ser la función autocrina. Ahora, por último, en el caso de las autocrinas, la sustancia se va a unir a receptores de la célula que las produce. Esa es la función de la autocrina. Entonces, por último, si hablamos de su interacción hormonal, es decir, la acción consecuente que va a generar la hormona en el sitio blanco o en el órgano blanco. Entonces, si hablamos sinérgico, nos quiere decir que las hormonas van a actuar conjuntamente. En el caso del permisivo, como su nombre mismo lo dice, te va a permitir el efecto en el órgano blanco o en el sitio blanco, pero de una segunda hormona. Y en el caso del antagonista, ella sí va a actuar en contra de la respuesta de la otra hormona, o sea, ella se opone. Entonces, si nosotros hacemos un versus, en el caso de las hormonas y las neuronas, ¿qué características podemos decir? En el caso de las hormonas, también como actúan como mensajeros químicos en el torrente sanguíneo. Ahora, su acción es más lenta. Puede ser segundos a días. Ahora, pero su efecto va a ser más duradero. Y van a viajar por la sangre. En el caso de las neuronas, son mensajeros eléctricos. O sea, muy aparte de ser mensajeros químicos, como es que los conocemos a los neurotransmisores, también van a ser mensajeros eléctricos. Su acción es más rápida, o sea, puede ser milisegundos. Su efecto va a ser localizado y específico. Y se van a transmitir por neuronas, o sea, impulsos nerviosos.
Y esto es de lo que hemos estado pues hablando cuando les mencionaba. Si eran por su química, que vamos a ver dos grupos, los esteroideas y las no esteroideas. Acá las tenemos. Las que van a estar derivadas del colesterol y las de no colesterol. Los grupos, justo como les mencionaba, adrenalina, noradrenalina, en el caso del grupo de las aminas, que vamos a tener a los péptidos, ¿sí? Y a las glucoproteínas. La imagen que representa. Ahí está, ejemplos de las glándulas. Pues en los ovarios, ¿no? Donde vamos a tener la producción de hormonas esteroideas, como el estradiol, la progesterona, que pues van a participar en el ciclo menstrual y también en el embarazo. Ahora, la placenta te va a producir las hormonas esteroideas, como progesterona y el estradiol, que van a mantener el embarazo. En el caso de las glándulas suprarrenal, que justo lo vamos a ver más adelante, ahí se va a producir el cortisol. Mientras que en la médula se van a producir las catecolaminas. Ahora, estas catecolaminas van a ser las adrenalinas y las noradrenalinas. Una que te mantiene alerta y la otra que se activa cuando hay peligro. Y aquí tenemos la clasificación en el caso de su mecanismo de acción. Las hidrosolubles, que van a difundir desde la sangre. Entonces, se difunden desde la sangre al líquido intersticial y se une su receptor en la membrana plasmática a la célula blanca. Ahora tenemos los grupos peptídicas y las catecolaminas. Las liposolubles, ¿no? Que se van a difundir pues de lo contrario. Si este es desde la sangre, ella es fuera de la sangre y a través del líquido intersticial, como la bicapa fosfolipídica. Y acá tenemos lo que le mencioné, esteroideas y las tiroideas. Y aquí ahora, como datos puntuales, ¿sí? Las diferencias principales entre las hidrosolubles y las liposolubles. Si hablamos del transporte en sangre, las hidrosolubles viajan libres en el plasma. En el caso de las liposolubles, estas van a viajar pero unidas a proteínas plasmáticas. Si hablamos de los receptores, en el caso de hidrosolubles va a ser en la membrana plasmática. Y las liposolubles dentro de la célula, ya sea citoplasma o núcleo. Ahora, el tiempo de acción en las hidrosolubles va a ser rápida, ya sea de segundos a minutos, pero en la lipo es lenta. Si hablamos de solubilidad, las hidrosolubles, como su nombre lo dice, van a ser solubles en agua y las lipo en los lípidos. Ejemplo, peptídicas y catecolaminas, esteroideas y tiroideas. Bien, acá tenemos la otra clasificación, que es la acción hormonal. Endocrina, que se hace referencia a un efecto de mensajero químico, lo que vendría a ser a largas distancias, ¿no? Donde va a viajar pues por el medio interno para que actúe sobre las células lejanas. En el caso de las paracrinas, esta se va a relacionar mucho con la acción autocrina. Entonces, ¿qué van a hacer? Que van a enviar señales a células cercanas. A células cercanas. Y en el caso de las autocrinas, esta se va a unir a receptores, produciendo señal a sí misma, para dejar claro un mensaje a uno mismo.
Ahí está, por su interacción hormonal, es decir, la acción que va a producir pues en el sitio blanco. Sinérgico, donde actúa conjuntamente con otra célula. El permisivo, que le va a permitir el efecto pues a una segunda hormona, y el antagonista, que esta pues va a estar en contra de la respuesta de la otra hormona. Bien, entonces, que nos quede claro que las glándulas endocrinas son las que te van a producir hormonas y se van a liberar al torrente sanguíneo para que te regule y coordine diversas funciones. Como funciones principal que va a tener tu glándula endocrina, te produce hormonas, se liberan al torrente sanguíneo y regulan funciones esenciales del cuerpo. Entonces, ¿a quiénes vamos a tener? La glándula pituitaria, la glándula pineal, que esta es la que te va a producir la melatonina y te va a participar en los ciclos de sueño y vigilia. Ahora, en el caso de lo que vendría a ser la glándula pituitaria, que se conoce como la glándula maestra, pues porque te va a controlar a otras glándulas endocrinas. En el caso de la tiroides, que te va a regular el metabolismo, crecimiento y desarrollo, pues ella va a ser responsable del desarrollo. En el timo, que participa en la maduración de los linfocitos T y en las respuestas inmunológicas. Las glándulas suprarrenales, que te van a producir hormonas, pues que te van a ayudar a responder sobre todo al estrés. Te van a regular la presión arterial, como lo vimos en la clase anterior, y el metabolismo. Ahora, el páncreas, es ella donde tú vas a ver ahí en la producción de insulina, de glucagón, pues las cuales te van a nivelar los niveles de glucosa. Unas van a ser hiperglicemiantes o hipoglicemiantes. Los testículos, sí que te produce pues la famosa testosterona, para que se inicie el desarrollo de caracteres sexuales masculinos y la producción sobre todo de espermatozoides, que lo vimos la clase pasada. Y en los ovarios, de igual manera, que te produce el estrógeno y la progesterona. Regulándote el ciclo menstrual y la reproducción, pues es que ella te va a permitir o te va a preparar, mejor dicho, al útero para que se implante el óvulo fecundado. Entonces, ahora sí iniciamos con el primer órgano, que vamos a hablar del hipotálamo. Ahora, ¿dónde es que tú vas a encontrar al hipotálamo? Pues la vas a encontrar en la base del diencéfalo. Y ya va a ser una conexión integradora, o sea, más importante entre los sistemas endocrinos y nerviosos. Pues te va a producir hormonas en regiones que la vamos a conocer como núcleos. Entonces, ¿qué núcleos tenemos acá? El núcleo bien, si hablamos del supraóptico, en el caso del supraóptico, es ella que te va a formar la famosa hormona antidiurética. Ahora, esta antidiurética sale del hipotálamo
y se va a dirigir a la neurohipófisis. En el caso, ya en la neurohipófisis, pues esta luego va a ser liberada al torrente sanguíneo. Cuando es liberada al torrente sanguíneo, ella se va a alojar en lo que vendría a ser las glándulas suprarrenales. Ahora, ¿qué es lo que te va a dar ahí o qué es lo que va a actuar en el caso de los riñones, como lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que esta donde es que te actuaba, sobre todo en el tubo contorneado distal y en el colector. Pues, ¿qué es lo que ella hacía? Nosotros habíamos mencionado que en la clase anterior, cuando hablamos del nefrón, que pues la presencia de esta te iba a ayudar a la reabsorción de agua. Ahora, en el caso del núcleo paraventricular, la hormona que se va a formar acá, vamos a tener lo que vendría a ser a la oxitocina. Ahora, esta oxitocina de igual manera sale del hipotálamo y se va a ubicar en la neurohipófisis. Luego va a ser liberada al torrente sanguíneo. ¿Y dónde es que se va a ubicar? Pues ella se va a ubicar tanto en el útero como en la mama. Si hablamos del útero, pues se va a iniciar las contracciones. Y en el caso de la mama, pues va a ser la expulsión de la leche. Ahora vamos a tener otros núcleos, como ¿quiénes? El preóptico, el dorsomedial o el ventromedial. Estos tres te van a dar o te van a sintetizar dos tipos de hormonas. Unas que van a ser liberadoras y otras que van a ser inhibidoras. Ahora, si hablamos de hormonas que van a ser liberadoras, nosotros vamos a tener tirotropina, corticotropina, la hormona del crecimiento y las hormonas gonadotropinas. Y si hablamos de las inhibidoras, van a tener la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento y la hormona inhibidora de la prolactina. Bien, entonces, tenemos las hormonas hipotalámicas, que van a estar las hormonas del crecimiento. Y las hormonas hipofisiales. En el caso de las hormonas gonadotropina, su acción sobre la hipófisis te va a dar la somatropina. Y en el caso, por ejemplo, en estas hormonas de la gonadotropina, que se sale del hipotálamo y se va a ubicar en la hipófisis, pues vamos a tener a la gonadotropina. Ahora, ¿qué es lo que te va a formar? La folículo estimulante y la luteinizante. Ambas las vamos a ver tanto en la participación en los testículos como en los ovarios. La hormona de la tirotropina, que también llega a la hipófisis y después esta tirotropina te va a formar lo que vendría a ser la hormona estimulante de la tiroides. Bien, ahora, en el caso de la hipófisis, que nosotros vamos a ver que ella va a estar unida al hipotálamo a través del infundíbulo. Ella se va a apoyar
en la base del cráneo, sobre todo en aquella donde se conoce como la silla turca, es decir, del hueso esfenoides. Te va a presentar dos lóbulos. Un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. Ahora, al lóbulo posterior tú lo vas a conocer como la neurohipófisis y al anterior como la adenohipófisis. Luego vamos a tener lo que vendría a ser la parte media. Pues en cada de estos lóbulos se va a ubicar unas hormonas. Si hablamos de la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, vamos a encontrar a la oxitocina y a la antidiurética, justo lo que hemos estado hablando. Que la oxitocina te va a participar tanto en el útero como en la mama. Ahora, si hablamos de útero, las contracciones. Y si hablamos de la mama, pues es la bajada o expulsión de la leche. En el caso de la antidiurética, que te va a participar en los riñones, que volvemos a repetirlo, tubo contorneado distal y el tubo colector. ¿Qué es lo que se da? La reabsorción de agua, ¿sí? Durante todo el proceso de la formación de orina. ¿Sabías que el hipotálamo pesa menos de 5 gramos? Pero sin él no podría sobrevivir ni un solo día. Este pequeño núcleo cerebral es tan esencial como el corazón. Se llama hipotálamo y, aunque apenas tiene el tamaño de una almendra, es el auténtico centro de mando de tus funciones vitales. Regula tu temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y hasta tus emociones. Además, controla tu sistema hormonal al enviar órdenes a la hipófisis, la glándula maestra del cuerpo. Gracias a él, sabes cuándo crecer, cómo reaccionar al estrés o cuándo es hora de dormir. Y lo más asombroso es el puente que conecta tu sistema nervioso con el endocrino, manteniendo ese equilibrio perfecto llamado homeostasis. Sin el hipotálamo, tu cuerpo estaría en completo desorden. Es como un director de una gran orquesta que mantiene todo en equilibrio y armonía. Pequeño en tamaño, inmenso en función. Gracias por ver el video. No olvides comentar, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Bien, aquí está lo que hemos estado hablando. Se va a conectar a través del infundíbulo, se apoya en la base del cráneo, la esfenoides, el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. En el caso del posterior, pues vamos a encontrar la oxitocina y la antidiurética, que se almacena y libera pues las hormonas hipotalámicas. Y es acá donde te vas a ver a los pituicitos. En el caso de la adenohipófisis, que te va a producir somatotropina, corticotropina, tirotropina, la prolactina, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Bien, en el caso de la somatotropina, ¿sí? Que esto se va a liberar a la adenohipófisis y va a actuar sobre todo el cuerpo, específicamente huesos y cartílagos. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Va a estimular el crecimiento. Entonces, regula el desarrollo de los huesos, interviene principalmente desde el nacimiento hasta lo que sería la pubertad. También controla el tamaño pues, de los órganos, para sobre todo su adecuado funcionamiento. Ahora, en el caso de la corticotropina, tenemos la hormona liberadora de la corticotropina,
tirotropina. Sale del hipotálamo, llega a la adenohipófisis, que es donde nosotros vamos a ver a la hormona adrenocorticotrópica o la corticotropina. Esta es liberada al torrente sanguíneo. Una vez que haya sido liberada el torrente sanguíneo, va a llegar a la glándula suprarrenal. Ahora, en el caso de la glándula suprarrenal, ahí vamos a ver la formación de las hormonas adrenocorticas. ¿A quiénes vamos a tener? A los glucocorticoides. ¿Qué vamos a tener al más importante? El cortisol. A los mineralocorticoides, siendo el más importante la aldosterona. Y en el caso de las hormonas sexuales, pues la más importante, el andrógeno adrenal. En la tirotropina, igualmente, vamos a tener en el hipotálamo la hormona liberadora de la tirotropina. Esta es liberada y se va a ubicar en la adenohipófisis. Ahora, ¿qué vamos a obtener? La formación de la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides, la TSH, es liberada al torrente sanguíneo y se va a ubicar en la tiroides. Ahora, ¿qué es lo que te va a formar acá? Las famosas hormonas tiroideas. La tetrayodotironina y la triyodotironina. En el caso de la prolactina, ahora, sabemos que tenemos una hormona inhibidora. Y la que te va a participar como inhibición va a ser la dopamina. En el caso de la folículo estimulante y la luteinizante, acá vamos a tener, en el caso de la hormona liberadora de la gonadotropina, que va a salir del hipotálamo, se va a ubicar en la adenohipófisis. Ahora, en el caso de la adenohipófisis, vamos a tener ahí la formación de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante. Estas salen al torrente sanguíneo y se van a ubicar en las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Y es ahí donde van a actuar. Vamos a tener a los andrógenos, que van a ser las testosteronas, los progestágenos, que son las famosas progesteronas, y los estrógenos con el estradiol. Ahora, ¿qué es lo que más se va a dar? Pues el proceso de la espermatogénesis, como lo habíamos hablado en la clase anterior, que se llevaba sobre todo en los túbulos seminíferos, y el proceso de la ovulación en el ciclo ovárico. Bien, acá tenemos las hormonas que se van a ubicar pues, en el lóbulo anterior, que vendría a ser la adenohipófisis. ¿Qué vamos a tener? La hormona de la adrenocorticotropina, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona folículo estimulante, luteinizante, la somatomedina, la hormona del crecimiento y la prolactina. Y acá en esta imagen, pues, y acá en esta imagen, y en esta que vamos a tener las hormonas hipoficiales, pues acá vamos a tener ambas, la anterior y la posterior. Recuerden que en la neurohipófisis solo vamos a encontrar la oxitocina y la antidiurético, también llamada vasopresina. Bien, acá lo que tenemos, el óvulo, con las hormonas que se van a ubicar en cada una de ellas.
vamos a tener y la participación en el órgano diana y la acción que va a ejercer, ¿sí? Como la hormona estimulante de la tiroides, que actúa en la tiroides y estimula la tiroides. Si hablamos de la adrenocorticotrópica, la vamos a encontrar en la corteza suprarrenal. La hormona del crecimiento en todos los órganos. La luteinizante que va a los ovarios y a los testículos. Y la folícula estimulante de igual manera. En el caso de la prolactina, en las mamas, en la antidiurética en el riñón y la oxitocina en el útero y las mamas. Entonces, ahora continuamos con lo de la tiroides. En el caso de la tiroides, tú lo vas a encontrar en la región anteromedia del cuello. Va a estar delante de lo que vendría a ser la tráquea y la faringe. Ahora, el peso que va a tener ella va a ser de 20 a 30 gramos. Y su forma, pues, es similar a la letra H. Aumenta de tamaño en gestantes y durante la menstruación. Entonces, ¿qué hormona vamos a tener acá? La tetraiodotironina, la triiodotironina y la calcitonina. Ahora, en el caso de la tetraiodotironina, que es la T4, es ella la que se va a transformar en lo que vendría a ser la triiodotironina. Ahora, ¿qué más va a suceder? Pues te va a aumentar el metabolismo celular, va a haber una síntesis proteica y la actividad enzimática. Es ella la que va a gobernar la diferenciación celular, te va a determinar el crecimiento y te regula el metabolismo. Ahora, en el caso de la calcitonina, ella te va a inhibir la reabsorción de calcio en los huesos. Por lo tanto, ella va a tener un efecto o una función hipocalcemiante. Ahora, en el caso de la paratiroides, estas van a ser 4 glándulas ubicadas en la cara posterior de los 4 polos de la glándula tiroides. El peso que va a tener es de 40 miligramos. Son de aspecto ovoideo, lijas y blancas. Ahora, ¿qué hormona vamos a tener acá? La paratormona. En el caso de la paratormona, ella se va a liberar cuando hay presencia de déficit de calcio. Pues ella va a tener un efecto hipercalcemiante, a su vez hipofosfatémica. Y te va a incrementar lo que vendría a ser una formación de 1,25 hidroxicolecalciferol. Pues que va a ser la forma activa de la vitamina D. Entonces, ¿qué también te va a hacer? Aumenta la calcemia y disminuye la fosfatemia. Te va a aumentar la absorción intestinal de calcio y te aumenta la reabsorción
renal de calcio, disminuyendo la reabsorción de potasio. Sí, ahí tenemos en el caso del sistema nervioso central. Se va a dar, puede ser a través de los neurotransmisores, se puede dar bien el estímulo o la inhibición. En el caso que pasamos ya al hipotálamo, donde las hormonas pues van a ser liberadas y estas van a llegar a lo que vendría a ser la hipófisis. Una vez en la hipófisis, pues estas hormonas van a ser liberadas en el torrente sanguíneo, ubicándose así en su glándula periférica o en su sitio blanco. Ya una vez que ellas llegan a ubicarse al órgano blanco, pues van a efectuar sus acciones. Bien, entonces, en el caso de la glándula suprarrenal, ¿sí? Ellas tú las vas a encontrar ubicadas en el polo superior de los riñones. Tiene una forma piramidal, van a ser pardo amarillentos y van a pesar pues 7 gramos. Si hablamos histológicamente, nosotros vamos a ver una corteza y una médula. Entonces, si hablamos de la corteza, va a tener 3 zonas histológicas. Vamos a ver la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Estas que van a corresponder a la corteza. Luego ya vamos a tener a la zona medular. Ahora, si hablamos de lo que vendría a ser la zona glomerular, pues acá es donde se va a sintetizar los mineralocorticoides. Y siendo la más importante, la aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la aldosterona? Te va a controlar el 95% del metabolismo. Te va a actuar, como mencionamos, sobre el tubo contorneado distal. Esto es lo que vimos también en la clase pasada. Ahora, en el tubo contorneado distal, ella era la que te reabsorbía el sodio. E indirectamente, pues del agua. Y sobre todo en la secreción de potasio. Aquí tenemos las funciones principales de la aldosterona. Te aumenta la reabsorción de sodio. Indirectamente te aumenta la reabsorción de agua y aumenta la secreción de potasio e hidrógeno. Bien, en caso de la zona fasciculada, que acá se va a sintetizar los glucocorticoides, el más importante va a ser el cortisol. Ahora, este cortisol es una hormona hiperglicemiante, es decir, te va a aumentar los niveles de glucosa. Te va a estimular la lipólisis
y sobre todo te va a inhibir las respuestas inflamatorias de la célula. En la zona reticular, que van a estar las hormonas sexuales, acá es donde se sintetizan ellas, en esta zona, siendo lo más importante el andrógeno adrenal. Ahora, este andrógeno, en el caso de las mujeres, te va a contribuir al impulso sexual, te van a participar en el crecimiento después de la etapa prepuberal. En ambos sexos se va a dar el desarrollo del vello axilar y púbico. Bien. Ahora, en el caso de la médula, la región medular, tú vas a encontrar acá las células cromafines. Ahora, estas van a recibir inervación directa de lo que vendría a ser el sistema nervioso simpático. Es acá donde se va a elaborar las catecolaminas. Las más populares vamos a tener la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina, pues, que se activa en esos momentos de peligro. Y la noradrenalina, que es la que te va a mantener en alerta. Bien, ahora en el caso del páncreas, ¿sí? Donde hemos dicho que nos vamos a basar netamente en su lado endocrino. Este páncreas va a estar formado por los islotes de Langerhans, que pues te van a constituir el 1% del peso del páncreas. Vamos a encontrar tres tipos de células. Las células alfas, que te van a representar el 20% de los islotes, que te van a secretar el glucagón. Ahora, este glucagón tiene un efecto hiperglicemiante, es decir, te va a aumentar los niveles de glucosa. En el caso de la célula beta, estas te van a representar el 70% de los islotes de Langerhans y te va a secretar la insulina. Ahora, la insulina es lo contrario, es decir, que va a tener un efecto hipoglicemiante. Y por último, las células delta que te van a, pues, a representar el 10%, ¿no? Y te van a secretar la somatostatina. Esta somatostatina es la que te va a regular los niveles de colesterol en la sangre. Y aquí tenemos las células alfa, las células beta y las células delta. Ahora, si hablamos del exocrino, acá vamos a tener la participación de las células acinales, ¿sí? Que ellas te van a secretar, pues, las enzimas digestivas en el conducto pancreático. Y acá tenemos glucagón, hiperglicemiante, glucose. Esa es la primera. Hasta hace poco tiempo se pensaba que el papel de la hormona de crecimiento finalizaba una vez conseguida la talla final y que tenía una escasa importancia en la fisiología del adulto. Sin embargo, la deficiencia de esta sustancia en los niños no se limita al impacto sobre el crecimiento longitudinal, sino que puede afectar a su desarrollo, según el párrafo anterior. ¿De qué sustancia química se habla? La somatotrópica. Recuerden que va a ser desde el inicio, o sea, para que se dé la somatotropina,
Si bien es cierto que la somatomía también actúa, en este caso va a ser la hormona liberadora de la somatotropina. Ahí está. Ahí está. Sí, no solo para el sino que también para el desarrollo de diversas funciones metabólicas. 1A. 2. Te dice, el término hormona fue utilizado por primera vez en 1905 por William Bayliss. Cada célula es capaz de producir una gran cantidad de moléculas reguladoras. Las glándulas endocrinas y sus productos hormonales están especializados en la regulación general del organismo, así como también en la autorregulación de un órgano tejido. Menciona usted forma específica la función que cumplen las hormonas. Muy bien. Estimula y regula las funciones orgánicas. Exacto. Tres, una deficiencia de la hormona somatotropina en la infancia puede causar enanismo. ¿Qué evento podría ser la causa de esta condición afectando la producción de dicha hormona? Muy bien. Una alteración en la glándula hipófisis que reduce o retiene la secreción. Perfecto. Recuerden que aquí estaría la afección de este problema en la hipófisis. Te dice, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Las causas incluyen factores genéticos, autoinmunes y estilos de vida. Y sus consecuencias graves incluyen enfermedad cardiovascular, daño renal, ceguera y amputaciones. En la diabetes mellitus se presenta cuando hay muy bien, hipoinsulinismo. Ahí está. Es la causa fundamental de la diabetes mellitus, o sea, déficit de la insulina. 5. La presión arterial alta es una enfermedad común que afecta a las arterias del cuerpo. También se conoce como hipertensión. Es causada por factores de riesgo como la edad, obesidad, dieta, alta en sodio, falta de ejercicio, tabaquismo y estrés. Y sus graves consecuencias incluyen daños al corazón, como infartos, insuficiencia cardíaca. Señale usted la hormona cuya función indirecta es generar vasoconstricción y así el aumento de la presión arterial. Eso lo vimos la clase pasada. Muy bien. La renina.
6 te dice, Verónica es una paciente que presenta niveles anormalmente altos de calcio en la sangre. O sea, la hipercalcemia. Si se sospecha una disfunción de la glándula paratiroides, ¿qué situación fisiológica sería la causa más probable? Exacto, el hiperparatiroidismo primario, que secreta un exceso de paratormona, movilizando calcio de los huesos. La tres es casa. 7. Las enfermedades de la glándula suprarrenal ocurren cuando produce exceso déficit de hormonas, cortisol, aldosterona, adrenalina. Las más comunes incluyen la enfermedad de Addison, falta de hormonas, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo y tumores como el carcinoma adrocortical. De lo mencionado, indica que hormona segregada por dicha glándula tiene relación con el equilibrio electrolítico, o sea, sodio y potasio. Muy bien, los mineralocorticoides. Y si hablamos específicamente, esta sería la aldosterona. La 8. Las enfermedades del tejido óseo debilitan la estructura, reducen la densidad o alteran el metabolismo de los huesos, provocando fragilidad, dolor o alto riesgo de fracturas. Las más comunes incluyen la osteoporosis, osteopenia, enfermedad de Payet, cáncer óseo primario metastásico, raquitismo y osteonecrosis. Sin embargo, la hipersecreción de somatotropina en adultos origina crecimiento óseo exagerado, piel gruesa, dolor articular, voz ronca y aumento de tamaño de órganos internos como el corazón.
Exacto, la 8, la A. La acromegalia. 9. Las hormonas femeninas, principalmente estrógeno y progesterona, regulan el ciclo menstrual, preparan el útero para el embarazo y desarrollan caracteres sexuales secundarios. Pecho, distribución de grasas, pecho. Además, protegen la salud ósea, cardiovascular, vaginal e influyen en el estado de ánimo, metabolismo y deseo sexual. Por lo tanto, señale usted al mensajero químico que se encarga de la ovulación y formación del cuerpo lúteo. Muy bien, la luteinizante, que es la que actúa en el cuerpo lúteo. Por último, los glucocorticoides son hormonas esteroides esenciales que regulan el metabolismo, aumentan la glucosa en sangre, actúan como potentes antiinflamatorios y inmunosupresores y gestionan la respuesta al estrés. Afectan a casi todos los órganos, influyendo en la diferenciación celular, el equilibrio hídrico y el estado de ánimo. Señale la hormona con efecto hiperglicemiante, la cual a su vez en altas concentraciones tiene efecto antiinflamatorio. Muy bien. No, no hay ninguna corrección, ¿sí? Se mantiene todo tal cual, chicos. No hay novedades. Bueno, chicos, hemos llegado al final de lo que vendría a ser el ciclo, el curso de anatomía, ¿sí? Con la clase de hoy damos por concluido nosotros. Ya nos estaríamos viendo el 2, ¿sí? Que nosotros lo vamos a acompañar pues hasta que ustedes ingresen, crucen la puerta para que puedan dar su examen. Recuerden que esta semana tienen que aprovecharla en repasar, ¿sí? Un pequeño sacrificio y aprovechar pues la semana de fiestas patrias para solo dedicarse a estudiar. Recuerden que el sacrificio luego va a tener